¿No? ¿Sí? Bueno, aquí ya empezamos. Bueno, primero que todo, el saludo formal a todos los compañeros de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación y Servidores Públicos de Colombia, FENALTRAES, a nuestras organizaciones filiales, sindicatos de base que están en, en todo el territorio colombiano, a nuestros compañeros de Biopaz, a los demás directivos que están hoy presentes, Miguel Antonio Lazo Muñoz, y a los demás compañeros que han estado en esta lucha durante ya varios años, desde el 2018, de 2023, y que hemos atravesado bastantes luchas a nivel nacional, incluyendo la pandemia, incluyendo las luchas del 2019 a hoy 2023. Bueno, entrando ya sin más preámbulos y protocolos, vamos a plantearnos una discusión que hemos venido planteando sobre la necesidad de la organización, la planeación, la planeación dentro de la organización. Entonces, en esta discusión que ha venido dándose en diferentes asambleas también en los comités, también en los comités de, de reclamos, en los comités de control, sobre la necesidad de hacer mejoras en la organización. Entonces, la primera parte habla de la necesidad de pasar de una conciencia espontánea a una conciencia transformadora. Voy a pasarme ya varios aspectos que están en este documento, pues suponiendo la buena fe de que, como ya se ha pasado este documento desde el día lunes 11 a hoy viernes 15, algunos han podido leerlo. Sin embargo, como es un conversatorio, la idea es que este conversatorio tenga al menos unas 2 rondas de 20 minutos para que quede, digamos, cuáles son los retos, las dificultades que los compañeros ven en asumir, digamos, una, toda una actividad estratégica de planeación. Entonces, esta parte, digamos, pues no es necesario a profundizar en eso, a menos que los compañeros en las intervenciones soliciten que entremos a ahondar en ese punto de los antecedentes. El segundo punto se habla del contexto geopolítico y del Mare Nostrum del Gran Caribe. Este aspecto es muy importante analizarse para poder mirar la ventana del tiempo que tenemos para poder iniciar un plan estratégico, al menos un plan estratégico. Para que sea estratégico, nosotros analizamos que debe ser a menos de 15 a 18 años, que son 4 periodos de, de un periodo presidencial, y que según los proyectos sociales, proyectos que se miden para poder transformar una comunidad, se necesitan de 15 a 18 años. Por eso necesitamos analizar el contexto geopolítico, pero no me voy a detener, digamos, en este aspecto, a menos que los compañeros en su parte del conversatorio de los 20 minutos iniciales de la primera ronda o en la segunda ronda insistan en que nos volvamos al contexto geopolítico, porque no nos da el tiempo para una charla, aunque sí, digamos, la propuesta inicial es que iniciemos una escuela de organización eh, para poder mirar cómo son las transformaciones que se necesitarían para poder incorporar un plan de trabajo. Entonces voy a pasar al segundo punto, con esa advertencia de que si ustedes piensan que la parte geopolítica debemos analizarla más. Traemos el tercer punto. En este punto sí vamos a hacer algunos puntos
en la medida que digamos que el plan de trabajo tiene que tener unos sujetos y los sujetos a su vez tienen unas formas esenciales de motivación. Entonces, aquí sí vamos a hacer un pequeño, eh, vamos a detallar al menos unos 5 o 10 minutos para poder pasar, digamos, a la cuarta parte, que es el propio plan de trabajo, que es donde queremos concentrar la discusión, que es en el cuarto punto. Este programa no dejó subir el cuarto punto, pero ahorita lo subimos. Como les digo, en esta parte la idea es 10 minutos de presentación sobre cuáles son los sujetos que componen nuestra organización. Digamos que se hizo un ejercicio de síntesis de qué son los sujetos. Consideramos que debemos considerar la diversidad de 4 sujetos dentro de FENATRAES. Y esos son las comunidades como poder soberano de los territorios, barrios y veredas y sus relaciones comunitarias con la naturaleza como sujeto y con los pueblos, con su cultura. Ese es un primer aspecto. Es decir, por ejemplo, ASO comunal, Biopaz, las organizaciones del Valle, incluso las de la costa, del sindicato incluso de maestros, trabajan con comunidades. Entonces, ese es uno de los sujetos. Los segundos sujetos son los trabajadores de la educación y su división de trabajo como poder delegado pluricultural y plurinacional, que es las discusiones que se están dando a nivel nacional sobre la educación con enfoque pluriétnico y pluricultural. La tercera discusión, los terceros sujetos que nosotros planteamos son los sujetos de poder delegado de control y humanitarios, como los sindicatos de base de protección a los líderes sindicalistas, los de UNP, la Unidad Nacional de Protección, y la sociedad civil de paz, veedurías y control. Y el tema de las solidaridades de paz. Entonces, que estamos trabajando, que nuestros sindicatos participan en ese tipo de reuniones, o incluso algunos están conformados como veedurías. Entonces, ese es el tercer tipo de sujeto que tenemos dentro de la federación. Y el cuarto tipo de sujetos son la discusión sobre los funcionarios o inspectores de movilidad, catastro, notariado, vigilancia y trabajador estatal, que ese es otro sujeto en términos de que nosotros planteamos de que las labores que nosotros hacemos misionalmente son de carácter de función pública y no de servicios públicos. El servicio público tiene un carácter de tipo técnico, mientras que la función pública es el poder delegado para mantener la esencia del Estado, que es el servicio exclusivo del Estado. Entonces, allí hay una discusión sobre el conflicto de competencias entre si es un servicio público, por ejemplo, el catastro o el de movilidad, entonces pueden entrar privados. Entonces, todas las competencias implica la regulación del trabajo. Digamos que son cuatro sectores, 4 sujetos. Entonces, esta es nuestra base para elaborar el plan estratégico. Pero a su vez, cada sujeto tiene una esencia distinta. Y entonces, esa esencia entramos a revisarla en el documento sobre cómo trabaja una comunidad, cómo es su esencia desde el punto de vista de la dignidad, no desde el punto de vista del mercado de salario o de ingreso, que eso fue la discusión que hubo incluso en la Unión Soviética cuando se hablaba de que cómo se motivaba a los obreros a través del salario, y esa era la discusión que se dio. Pero aquí estamos planteando la discusión desde el punto de vista de la dignidad como comunidad, o en los trabajadores como la vocación de servicio
que se llama la división de trabajo a priori y la división de trabajo a posteriori. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Cuando los trabajadores eligen un trabajo donde ya no es su vocación, sino que les ponen a hacer un trabajo que ya no es de su vocación, les toca hacer lo que haya en el mercado. Entonces, esa es la discusión desde la dignidad. Entonces, eso es lo que vamos a plantear aquí sobre cómo hacer un plan de trabajo con 4 sujetos y su esencia. Su esencia quiere decir sin entrar a atropellar su dignidad. O sea, su dignidad es, por ejemplo, el trabajo salarial. Entonces, aquí damos una discusión. No vamos a entrar mucho en esta discusión, les digo por qué. Porque ya es cuestión que en los conversatorios ustedes planteen que este tema es central, porque es que lo que queremos plantear ahorita es el plan estratégico, o al menos puntearlo, para mirar si es necesaria otra conversación. Entonces, en la discusión sobre la esencia de la comunidad, de los trabajadores de la educación, de los inspectores de movilidad y de catastro y de los compañeros que trabajan en veedurías y todo el tema del control ético, son 4 sujetos, planteamos que nosotros debemos concentrar nuestras discusiones sobre la esencia de los sujetos, quiere decir, la esencia quiere decir, el sujeto tiene una forma de ser propia, una forma de ser sagrada, una forma de ser de respeto. Y es sobre la base que podemos impulsar un plan de trabajo, sobre la base del respeto. Entonces planteamos tres esencias, aunque seamos, que es la primera es la del respeto y la revitalización de las relaciones de comunidad, que es el sujeto 1, la comunidad. El segundo esencia es las relaciones económicos políticos de los individuos de la sociedad civil y el Estado. Pero ahí hay una discusión entre sí, esos sujetos de la sociedad civil, que son por ejemplo los trabajadores de la educación y los trabajadores de la función pública, estamos entre dos poderes, el poder de la comunidad, lo que llamamos la potencia, y el poder del Estado que llamamos la potestas o la potestad pública, que es la función pública. Entonces, ¿cómo entran allí las relaciones de la sociedad civil? Y la tercera esencia es las relaciones de respeto, a relaciones de control ético y protección a la vida para los líderes y lograr las garantías universales. Es una discusión que está dando ahorita último sobre por qué nosotros hablamos de derechos universales, que es la lucha del derecho universal es básicamente la lucha contra el racismo. Bueno, aquí voy a desarrollar, digamos, estas 3 esencias, pero principalmente la de las comunidades. Es decir, una comunidad, ¿cómo se motiva? Entonces, aquí hay unos puntos en la Constitución que habla sobre el tema de cómo es la potencia de las comunidades, pero lo habla es como nación. Y entonces, en la Constitución existen el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3 que hablan sobre las 3 instituciones de la potestas, de la potestad pública. Las 3 principales instituciones de la potestas con la cual se construyó el Estado colombiano y el que ha permitido el desenvolvimiento de las contradicciones, claro, a favor de la oligarquía, ¿sí? A favor de la oligarquía. Pero este es el potestas que está construido en el Estado. La discusión es, nosotros planteamos, no debe ser a través de la potestas como movemos un plan estratégico, sino a través de la potencia de la comunidad. Pero de todas maneras nos toca estudiar la potestas del Estado, no en el sentido de ubicarnos, encaramarnos dentro del Estado y seguir allí, sino para poder entender qué es lo que está, cómo es que la sociedad civil la encadenan a estas instituciones. Entonces, la Constitución trae los 3 primeros artículos. Dice, artículo 1, Colombia es un Estado social de derecho. Esa es la primera institución de la potestas, el Estado social de derecho. El artículo 2, son fines esenciales del Estado. O sea, ese Estado lo encamina a servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios de derecho y deber. Pero aquí está el encadenamiento que tiene el Estado, de todas maneras está a servir a la comunidad. Entonces ahí tenemos un elemento de la potestas que nos permite construir el plan estratégico con ese potestas. Y la tercera es el tema de la soberanía. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo. La soberanía es otra potestas, no es una potencia. La soberanía es la tercera institución que construye el Estado. Entonces tenemos Estado social de derecho, los fines del Estado y la soberanía como los tres potestas o potestad pública o función pública que se construye en el Estado. La discusión de nosotros es para construir este plan es construirlo a partir de la comunidad y su potencia y no tanto en el potestas, pero tampoco vamos a quitarle la mano, es decir, no vamos a trabajar como si fuéramos comunidades aisladas sin Estado, sino comunidades exigiendo los derechos de las tres potestas. Ese es el planteamiento general. Entonces termino ahí la discusión sobre cuál es la fuerza motriz del plan estratégico, que son los 4 sujetos y estas tres esencias. Dentro de una de las esencias está la discusión entre potencia y potestas, que es donde se mueve la sociedad civil. La sociedad civil va a estar trabajando con las comunidades con su potencia o la sociedad civil se va a amarrar al Estado y sus potestas. Entonces es una discusión que tenemos, digamos, en todo el plan estratégico de los 15 de 18 años, la discusión con los trabajadores del Estado, con los inspectores, sobre esa discusión sobre llevarlos hacia la comunidad o se quedan definitivamente ahí en el potestas del Estado. Entonces ahí termino, digamos, la discusión sobre el plan estratégico. Sus fuerzas motrices son los sujetos y su esencia de dignidad y respeto. Bueno, aquí la idea es pasar al tema del plan estratégico, pero me toca aquí salirme un momentico porque este PDF no me bajó la parte que quería mostrar, que es el centro de la discusión hoy. Entonces, yo espero no haberme pasado los 10 minutos para poder entrar ahora sí al tema del plan estratégico, que es el centro de la discusión hoy. O sea, ya expusimos el contexto, ya expusimos. Ahora voy a exponer el plan de trabajo. Bueno, aquí está el plan. Bueno, ya apareció. Bueno, compañeros. Entonces, ya una vez expuesto que estamos en un contexto de pasar de reforma a transformación. O sea, que es un plan que no se limita a los pliegos que pasamos a las instituciones, sino que estamos planteando es que podemos en este momento histórico tener una posibilidad de no solamente plantear reformas, sino transformaciones en razón al contexto internacional, incluso el contexto de tipo nacional. Algunos compañeros están o no de acuerdo con el gobierno, pero de todas maneras el contexto internacional sí nos permite avanzar. Entonces no hay excusa de que no tengamos un gobierno, puede ser un gobierno de centro. Las condiciones internacionales permiten avanzar hacia un plan estratégico de tipo de transformación. El segundo tema, como decía, el tema de los sujetos y su esencia. Y aquí entramos al tema del plan estratégico. Entonces, compañero, esta es la parte principal de la discusión de hoy. ¿Qué es un plan estratégico? Entonces, para nosotros se refiere a la discusión sobre qué decisiones debe tomar la comunidad necesitada por sí misma, por medio de su potencia, aunque también apoyada en la obediencia potestas de su poder delegado. O sea, la obediencia potestas quiere decir las tres instituciones básicas del Estado, del Estado colombiano, con unas discusiones que hay ahí sobre el Estado social de derecho, los fines del Estado y el tema de la soberanía. Entonces, este plan estratégico tiene tres subplanes de comunidad y tres subplanes de la sociedad civil. Entonces, la primera
los primeros 3 planes se llaman táctica plan versus táctica proceso. En el sentido de que estamos necesitados de nuevos métodos, pero no de métodos reformistas o economicistas. Aquí es una discusión que se da incluso desde la Revolución Rusa, donde los leninistas plantearon que la discusión para construir una táctica plan era una discusión entre la táctica plan de praxis y la actitud crítica de transformación. Y el otro proceso decía, no hay que, el proceso, el método de construcción no es de táctica plan de praxis, sino que es un proceso de plan proceso o táctica proceso. Esa discusión quiere decir que lo principal de la construcción, del método de construcción, es la actitud que se toma en un periodo histórico. Entonces, la actitud es la que define el plan estratégico. La actitud son 3 tipos de actitudes que hay básicamente, eso está expuesto en este documento, en la primera parte del documento, donde decimos, si hay un gobierno de tipo fascista o autoritario, la actitud principalmente debe ser de crítica negativa, es decir, de oponerse a todo tipo de reforma que plantee ese gobierno, como el gobierno de Duque, que fue la crítica que se hizo a través de los paros del 2019-2020, donde las primeras líneas plantearon un proceso de paro, de conciencia. La actitud fue correcta, que era una actitud de oponerse a todo tipo de proyecto del gobierno, pero esa era una actitud negativa en el sentido de poder frenar a ese régimen neoliberal autoritario. Pero una segunda tipo de actitud frente a un plan estratégico es cuando hay posibilidades de transformación. Entonces ahí se plantea es que la actitud no debe ser de reforma, sino la actitud principalmente debe ser de transformación del sistema, del régimen neoliberal hacia un régimen de Estado social de derecho, que fue el que se perdió en la reforma constitucional del año 2011 con lo que se llamó la reforma constitucional de la regla fiscal, donde se hizo principalmente, se hizo un vaciamiento de derechos. O sea, no es un Estado, el actual Estado no es un Estado social de derecho, sino que es un Estado de tipo de vaciamiento de derechos, es decir, a través de la regla fiscal, o sea, a través del presupuesto. Entonces, lo que se está viendo en este momento es un régimen de transición, desde ese régimen antiguo neoliberal hacia un régimen de Estado social de derecho. Entonces, lo que corresponde en ese momento es construir una táctica plan de transformación, no de crítica de la reforma, sino de transformación. Y la tercera sería la actitud crítica revolucionaria, que es cuando se está consolidado con un régimen que apoya y construido a través de las comunidades una táctica plan revolucionaria. En este momento no estamos en una táctica plan revolucionaria, estamos planteando es una táctica plan de tipo de transformación. Entonces, eso me devolví en la discusión porque esa discusión se dio en la primera parte del documento, pero esa es la base para plantear la construcción del nuevo plan. Paso entonces al tema del método de planeación. Entonces aquí hay una discusión inicial sobre el método para construir un plan estratégico. Entonces nosotros planteamos que el método principal para construir un plan de tipo de transformación consiste en construir 6 tipos de alianzas. La primera es una alianza para la subsistencia de las familias y la comunidad. La segunda es la alianza para el cuidado de la vida de la naturaleza, del sujeto necesitado del derecho fundamental del agua, la energía y alimentario. Y la tercera alianza es la construcción de apoyarnos en la economía política del equilibrio territorial de las cuencas de agua y transformar el sistema local de autoridades en servidores y reguladores de obediencia a la comunidad. Son las 3 alianzas y requieren 3 planes estratégicos. Esto los lideraría principalmente las comunidades con su potencia, no con la potestas. Quiere decir, las comunidades mismas haciendo a través de consultas y los planes, principalmente a través de los planes estratégicos o los planes de vida. Ahí van 3 alianzas. Y la segunda parte del método es construir otras 3 alianzas, planes de potestas, de consulta, transformación del excedente económico político y la cultura plurinacional con justicia social.
Eso es principalmente a través de la unión de los trabajadores de la educación con los inspectores de control de la UNP y los inspectores de veedurías y todo este tema de la construcción de los planes de potestas. Entonces son tres tipos de planes estratégicos aquí, que son: la primera es la exigencia y recuperación de la economía política del Estado Social de Derecho, donde se garantice los derechos fundamentales de salud, seguridad social, educación y servicios públicos, integrando estas luchas con la lucha por la reforma constitucional, con la regla fiscal que aliena o vacía de contenido estos derechos. Eso está íntimamente ligado. El segundo plan o segunda alianza es el tema de la intervención sistemática en la economía política del mercado productivo. Este tema es muy central. Esta es básicamente cómo se construye en un periodo de transición, de transformación, la intervención en el mercado productivo. La intervención sistemática, perdón, la intervención sistemática, que es básicamente la propuesta de construcción del socialismo, que se construye principalmente a través de lo que llama el pleno empleo. La discusión que nosotros llevaríamos, digamos, a todos los escenarios como FENALTRA es sobre cómo se interviene a través de la discusión sobre el pleno empleo, pero nosotros no hablamos mejor de pleno empleo, sino la plena trabajo para los trabajadores, porque el empleo es el empleo de tipo asalariado y la discusión es del pleno empleo en las comunidades y en otras economías como la economía territorial y la economía de tipo estatal. ¿Qué es lo que se busca con esta intervención sistemática? Que es la división de trabajo para el pleno empleo y la reproducción de los factores de producción, que son básicamente los factores de la producción, pues básicamente son la tierra, el dinero y el trabajo. Que allí hay unas discusiones allí sobre el derecho al acceso a la propiedad colectiva y familiar de la tierra, el derecho al trabajo digno en comunidad y el derecho al ingreso mínimo vital y la reforma al sistema de dinero financiero monetarista. Es decir, hay que construir un tipo de mercado que no sea el mercado que priva a las comunidades de los medios de subsistencia, que es esa es la discusión del método de las tres primeras alianzas, o los tres primeros que habíamos hablado. En la comunidad, es decir, en la comunidad tiene dos factores para poder revitalizar una comunidad. Una es la división de trabajo en 25 familias, 25 divisiones de trabajo. Y la segunda parte es la lucha porque el capitalismo no prive de sus medios de producción a la comunidad, es decir, la lucha contra la generación de la propiedad privada en la comunidad. La propiedad privada es uno de los aspectos, pero el aspecto principal para destruir una comunidad es quitarle sus medios de vida, que son la tierra, el territorio, el tema de los ingresos. No sé por qué en una comunidad no hay salario, hay ingresos. Y el tema del trabajo. Entonces, ahí cuando se acaba con la propiedad comunitaria, es la acumulación originaria de la propiedad privada. Y cuando hay una división no correcta, se crean las clases. Entonces, para poder hacer la construcción del socialismo o de la construcción del buen vivir, se debe construir las tres primeras alianzas, que es que las comunidades tengan sus medios de vida para que no aparezca la propiedad privada, pero también que haya una división de trabajo para que no aparezca la sociedad de clase. Ese es el método principal. Y en este segundo método, lo que estamos solicitando es que elaboremos un plan de trabajo, principalmente de tipo solidario, donde se exija al Estado estos tres derechos: el derecho a la propiedad colectiva, el derecho al trabajo digno en comunidad y el derecho al ingreso mínimo vital y la reforma del sistema financiero monetarista para que se tenga un mínimo ingreso de tal forma que las comunidades y en los barrios no se padezca ante los créditos. Y el tercer plan es el tema de la
de la construcción de la plurinacionalidad. O sea, en Colombia no se ha construido la nación. Y al no construirse la nación, no se construye, no hay la base para construir lo que llaman los derechos universales que se instituyeron en 1948 con la declaración. En Colombia no ocurre eso porque no hay plurinacionalidad. Y no hay plurinacionalidad, pues cualquier derecho es siempre discriminatorio de una u otra nacionalidad, de una u otra etnia, de una u otra región del país. Por eso ese aspecto es la tercera que llama la construcción de los derechos universales. Entonces, hasta ahí es la exposición de los 6 aspectos del plan. Recuerdo, este plan trae 3 planes para revitalización de la comunidad y 3 planes para la transformación de los excedentes y la cultura plurinacional. La construcción de un plan estratégico de 15-18 años que implicaría claramente transformaciones en la forma como organizamos, no limitarnos solo a los pliegos con el estado de la potestas, del estado de la potestas es las instituciones del Estado, sino a atrevernos desde nuestras comunidades a construir la potencia, no la potestas de la función pública, sino discutir sobre qué es la potencia de las comunidades, que es el verdadero poder soberano, que es lo que nos daría una potencia como organización de FENALTRAES hacia construir una nueva sociedad, un mundo donde quepan muchos mundos. Hasta ahí dejo, compañeros. Esta es la exposición. Entonces, aquí, siendo las 6:10, entonces, bueno, la idea es 20 minutos y pues aquí tomamos apuntes y la idea es iniciar a partir de aquí una escuela de organización. Bueno, ahí entonces, no sé si Miguel va a moderar ahí, que hablemos unos 5 o 6 personas, 3 minutos para... no sé si está la, no sé si Miriam está como anfitrión para mirar quiénes levantan la mano, quiénes intervienen. Miriam está, perdón. Ninguno ha levantado la mano. Yo estoy mirando y no hay ninguno ha levantado la mano. Anímense. Bueno, como para más o menos airear el tema que nos compete, yo empezaría a plantear sobre la base, sobre la, sobre la base que somos fundamentalmente una organización sindical, eh, sobre la base de la propuesta que plantea el compañero Richard Harold Salazar, eh, pues empezaría más o menos a generar de pronto una discusión relacionada en el sentido cómo las organizaciones sindicales en Colombia podemos efectivamente proyectarnos un tipo de propuesta como la que plantea el compañero Richard Harold, que lo fundamental es la articulación de las organizaciones sindicales con el movimiento popular, con el movimiento social eh, en el territorio y sobre todo la pretensión de garantizar lo que plantea el compañero Richard Harold Salazar, que lo veo en términos de el agenciamiento de esas propuestas en el marco de un movimiento político, un partido político o un movimiento representativo de personas que tendrían como objetivo fundamental
proyectar esa articulación en relación a los puntos que plantea el compañero. Para más o menos aclarar la situación es la siguiente. ¿Para qué se organizan los sindicatos? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su objetivo central? ¿Cuál es su perspectiva? Y entonces diría yo como a nivel de generar esta discusión, para mí las organizaciones sindicales en Colombia y en el mundo son obviamente organizaciones que están inscritas dentro de la institucionalidad, eh, dentro del modo de producción capitalista. Los partidos políticos, los movimientos o órganos representativos de personalidades. Y como tales, obviamente, a través de su ideario político, le dan firmeza a sus propuestas. En el caso de los sindicatos, tendríamos que empezar a plantearnos esa discusión. ¿Qué es un sindicato? ¿Para qué sirve un sindicato? Y si efectivamente el sindicato, eh, compañero Richard Harold, puede efectivamente llegarse a plantear dentro de todas esas limitaciones que tienen los sindicatos, por ejemplo, lo que se plantea en términos de la propuesta del compañero Richard Harold Salazar, esos planes de potencia, de democracia directa, transformación y revitalización de la vida con justicia ambiental. ¿Cómo un sindicato efectivamente puede llegar en territorio, un sindicato, a garantizar efectivamente la subsistencia de las familias y la comunidad? Un sindicato, estoy hablando, no un partido político, un movimiento político, una organización social eh, afianzada obviamente en territorio, porque no nos metamos mentiras, los sindicatos hoy en día son pocos los que tienen ese afianzamiento del territorio, ni siquiera el magisterio colombiano, yo soy maestro, somos cerca de 300.000 maestros, somos, digamos, la organización sindical mayoritaria en Colombia y yo creo que también en el mundo, a través de los diversos países. Y sin embargo, los 300.000 maestros en Colombia, independientemente del sindicato al cual pertenezcan, no tienen una articulación con la comunidad. La articulación se refleja exclusivamente en el aula de clase, en la escuela, en el colegio, en las actividades curriculares, en la proyección de su saber y comunidad, su saber y conocimiento. Pudiéramos pensar que efectivamente cuando hay reivindicaciones en torno, por ejemplo, al derecho a la educación, podríamos como maestros generar esa articulación en los barrios, en las comunidades y plantearnos, por ejemplo, la exigencia de una educación eh, pública, científica, y obviamente llegar y arrastrar a la comunidad hacia ese objetivo, posibilitar la gratuidad de la educación, que ya de alguna manera hay unos avances, y arrastrar a los barrios, a las comunidades, a eso, en el caso específico de las universidades. Pero esa articulación realmente no se da, exclusivamente seguimos siendo guetos. Los sindicatos siguen generando sus reivindicaciones al interior de sus estructuras organizativas y funcionales y generando la expectativa que el patrón, el empleador, el Estado, ¿cierto?, le pueda, a través efectivamente de un pliego de solicitudes o un pliego de peticiones, si se trata obviamente de trabajos oficiales, ganarlos. Yo tendría esa preocupación. ¿Cómo hacerlo? Y más aún desde FENALTRAES, que no somos la CUT con 500.000 afiliados, no somos la CGT con cerca de, la CGT creo que más o menos se plantea más o menos un radio de aproximado de 100.000, 120.000. Nosotros como FENALTRAES, en este caso mal sumados, no llegamos a 3.000 afiliados. Entonces, ¿cómo posibilitar, más allá de las reivindicaciones propias al interior de nuestros sindicatos, diría yo, para iniciar este discurso, propiciar
por ejemplo, la subsistencia de las familias y la comunidad, o pretender sustentar la posibilidad que se plantea aquí en términos del literal o el numeral 4.2, el cuidado de la vida y la naturaleza, el sujeto necesitado del derecho fundamental, bueno, las reivindicaciones de los derechos al agua, a la energía, lo alimentario, y lo relacionado obviamente con el equilibrio territorial de las cuencas. Lo que yo veo es que aquí tendríamos que diferenciar algunas organizaciones sindicales, ya lo ha dicho Richard, como Biopaz. Biopaz efectivamente como organización con una connotación amplia más allá de la simple condición de empleado público, donde se trabaje obviamente en catastro, se trabaje en el Ministerio del Medio Ambiente, pueda en esa articulación con lo barrial, con lo territorial, efectivamente procurar en lo fundamental el rescate de esos derechos fundamentales al agua, a la energía y alimentario. Y en el caso mismo de lo que se plantea obviamente sobre la base del equilibrio territorial de las cuencas. Pues tendríamos que, para terminar, plantearnos las expectativas. Yo digo, los compañeros de Simproce que están aquí, ¿será posible que el sindicato genere una articulación frente a la perspectiva, si están obviamente en una perspectiva de su reivindicación relacionada, por ejemplo, con que se les pueda posibilitar sus mismos derechos que tienen los compañeros de la UNP, que tiene una relación legal y reglamentaria, donde están procurando de pronto la perspectiva de no ser tercerizados, sino garantizárseles una relación legal y reglamentaria, donde obviamente están planteándose la posibilidad de ser garantes de los derechos que tienen aquellos que hoy en día gozan de esos elementos, hasta dónde efectivamente podemos llegar a garantizar esa amplitud de reivindicaciones que se plantean aquí desde nuestra perspectiva de organización sindical y sobre todo cuando obviamente tenemos unas limitaciones en términos del ejercicio laboral, para no hablar de los trabajadores asociados, sino en el caso de los dirigentes sindicales podríamos apropiarnos de los territorios con los permisos sindicales, con las garantías sindicales, recorrer territorio, plantearnos todas estas propuestas que nos plantea. Yo diría, para terminar, sería obviamente un esfuerzo gigantesco que necesita obviamente los recursos logísticos, tendríamos que tener obviamente los recursos económicos, tendríamos que tener los recursos humanos, tendríamos que tener una, que si hoy en día la misma CUT, la CGT y la CPC, que los hemos criticado porque ni siquiera generan las convocatorias hacia propuestas de articulación con lo popular, en el caso de Fenaltraes, ahí me cabe la inquietud, la incertidumbre. Yo pienso que es un proceso gradual. Simproce obviamente tiene que garantizar sus reivindicaciones. En el caso del magisterio, sin educación nacional educativa, pues nos vamos a tener que ver circunscritos, inmersos, porque somos sindicatos donde fundamentalmente, en el caso, para colocarlo así, a zonal educativa, son 130 afiliados, en el caso de ASODE son 600, en el caso de Sintraeducación unos 400, en el caso mismo de los compañeros agentes de tránsito son sindicatos que oscilan entre 25 y 50 personas, en el caso de Simproce puede ser un sindicato con cerca de 2.100 personas. ¿Cómo abrazar? ¿Cómo posibilitar esas expectativas que nos ha planteado aquí muy interesantemente el compañero Richard, pero que yo en la práctica, ¿cierto? En términos más allá de la teoría, eh, vería obviamente unas limitaciones para precisamente propiciar esos planes estratégicos. Yo plantearía inicialmente de manera muy fácil y cómoda de pronto, decir, si nosotros no arreglamos la casa primero, en términos del sindicato y generamos un proceso de fortalecimiento hacia adentro y que, por ejemplo, Biopaz en lugar de ser 3 o 4 sean 50, 100, en el caso de Sintraeducación en lugar de ser 400 seamos 500, 600, donde los sindicatos filiales de agentes de tránsito no sean 25, 30, sino que lleguen a ser 40, 50, 60 y abrazar una posibilidad obviamente de crecer y de fortalecernos. Yo mal
pensaría que en estos momentos pudiéramos nosotros obviamente jalonar este tipo de propuestas que a mi manera de ver, y concluyo aquí, son más del derrotero de una organización política, de un movimiento político, ¿cierto? De un partido político, ¿cierto? Que genere obviamente estas expectativas. Con esto no quiero obviamente quitarle el papel fundamental de los sindicatos, pero creo que esto tiene implicaciones fundamentalmente más allá de las organizaciones sindicales. Yo dejaría allí como abrebocas a la propuesta que plantea el compañero, sobre todo porque pues se está pretendiendo la construcción de unos planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo. Y yo diría, para terminar, y disculpen compañeros que de pronto me haya extendido un poco, implicaría obviamente una reforma sustancial, porque estamos ubicándolo dentro del contexto de Fenaltraes y los sindicatos filiales que están aquí. Entonces yo diría, ¿qué dicen, por ejemplo, los estatutos sobre los principios, los objetivos y los fines de Fenaltraes? Fenaltraes tiene como valores rectores de la organización y el desarrollo sindical la transparencia, la convivencia, la justicia, la verdad, la igualdad, la libertad, y fundamenta su construcción en el esfuerzo colectivo, la discusión documentada, la investigación rigurosa, la tolerancia al pensamiento diferente y disidente, el trabajo creativo, la solidaridad de sus afiliados y el acatamiento del mandato de los afiliados. Esto como principio. Nosotros como Fenaltraes igualmente promovemos la democracia directa, la forma de participación y decisión sindical y su praxis basada en el respeto a la dignidad humana y la apelación del interés general sobre el interés particular. Pueden ser lugares comunes, puede ser obviamente esto muy universal, muy general, pero hace parte de nuestros principios. Respetar la diversidad cultural, étnica, política, económica, pero en su accionar es autónoma e independiente del gobierno, los partidos políticos y los grupos religiosos, y no promueve el fanatismo ni los proselitismos. Y Fenaltraes, en sus principios, defiende lo público y se opone a la privatización de bienes y servicios del Estado, y lucha por la educación, la salud, la vivienda, los servicios domiciliarios, la justicia gratuita y de calidad para todos los colombianos, y apoya y desarrolla modelos alternativos económicos, bueno, en términos de la perspectiva solidaria y finalmente la solidaridad de los demás trabajadores colombianos. Y entonces ahora yo pretender obviamente resolverle la subsistencia a las familias, resolverle igualmente en términos concretos el cuidado de la naturaleza, pues yo no sé hasta dónde yo, como Miguel Antonio Lazo, presidiendo un sindicato minoritario frente a los grandes sindicatos de FECODE, pueda yo obviamente meterme en esta dinámica que me propicie obviamente ganar mayores posibilidades. Entonces yo diría que habría que revisar en esa perspectiva nuestros principios, nuestros objetivos, que no van más allá de mejorar o defender el campo de acción de las respectivas filiales, previo al estudio de sus condiciones de desarrollo, el alcanzar un alto nivel de formación cognitiva, que es lo que estamos haciendo con estas escuelas a través de la investigación científica, sociocultural, la formación entre nuestros afiliados de una generación de dirigentes capaces de llevar las riendas de la localidad, la región, del país, fortalecer las prácticas artísticas, recreativas, deportivas y las políticas de bienestar. Y finalmente unos fines que tienen que ver con la consecución de unas condiciones óptimas laborales, una constitución de un actor decisorio en la gestión de pronto del Estado colombiano, la participación social, la contribución a la unificación de los trabajadores a través de lazos de solidaridad y fraternidad, la promoción y la defensa de los derechos humanos y las políticas de género, igualdad e inclusión, y contribuir a la construcción de una Colombia libre, soberana y en paz con justicia social. Yo veo que ahí hay unos principios, unos objetivos y fines que de pronto son inalcanzables, pero más inalcanzables, y termino allí, discúlpeme, yo como presidente de un sindicato, una federación, ¿cierto? Llegar y meterme en estos retos que son obviamente interesantes, pero los veo más en una dinámica de una organización política, de un movimiento político, de la construcción obviamente del poder popular a través de organizaciones políticas sociales que generen obviamente estas transformaciones. Bueno, dejo ahí
Y disculpen que me haya alargado un poco el tema. Bueno, ahí ha pedido la palabra Fabi Arturo. Sí, señor, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Y sigue Jorge Arturo Martínez. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, lo sí, escuchamos, Fabi. sí. Listo. No, Sí, se lo eh, escucha, Javier. respecto a la propuesta, digamos, a modo de discusión que plantea Miguel, pues yo antes de ser sindicalista he hecho parte de organizaciones sociales como Juntas de Acción Comunal y Librerías, y nuestros sindicatos hablan no solamente de los derechos de los trabajadores, sino del pueblo. Y si somos coherentes con ese principio, con ese postulado, pues deberíamos hacer alianzas con todas estas organizaciones que de alguna manera están en el territorio, que tienen un acumulado de experiencia, que incluso muchas tienen que hacer cosas que el Estado no hace por la precarización de la función del Estado y que todo lo público se ha vuelto ejecución del privado y el privado no hace nada si no tiene lucro. Entonces a mí me parece que abrir un campo de alianza con las organizaciones sociales de los jóvenes, las mujeres, los labriegos, los comunales, me parece importantísimo, pero creo que hemos concentrado todo, como lo planteaba en algún momento Harold, en hablar de pliegos de peticiones y los beneficios para los trabajadores, pero no esa parte de alianza con el pueblo. Inclusive en algunos momentos, y se ve mucho en los maestros, después de tener un cierto nivel, que además no es muy grande que sea, como que consideramos que trabajar con los sectores populares es peligroso. Entonces, creería yo que si viéramos esa fase, esa faceta, por ejemplo, cuál papel tuvo la CUT, FECODE, en el momento en que los muchachos estaban en el estallido social, las primeras líneas, pues ahí más bien incluso hasta los condenamos. Entonces, creería yo que si los sindicatos lográramos tener ese polo a tierra con las comunidades y generar tejido social, lograríamos una credibilidad y un financiamiento en las bases y ganaríamos respeto porque en muchas ocasiones muchos nos ven como unas organizaciones parásitas que solamente estamos buscando el beneficio como trabajadores y no haciendo política pública, porque todas estas organizaciones hacemos política pública. Y sí somos políticos, creando política pública, generando planes de acción, planes de desarrollo, aportando al ordenamiento y a la ejecución de los presupuestos y de demás territorios como los departamentos y la nación. Entonces creería que es una buena propuesta que en algún momento nos sentemos no solamente dedicarnos a lo operativo, a lo administrativo que tanto nos ocupa y a veces nos hace pelear. Claro, hay que ser organizados en lo contable, en los actas y toda esta cuestión, pero hay otros principios máximos que debemos abordar. Sería eso. Muchas gracias. Jorge Arturo Martínez. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Miren, aquí se han escuchado dos posturas que me parecen correctas ambas. Sigo siendo conciliador como siempre, pero sí hay algo que discutir frente al accionar de la estructura sindical, los principios y filosofías de un sindicato. Los sindicatos tienen el principio de solidaridad, tienen el principio gremial como manera institucional, que son principios universales que nos ordenan como organización sindical trabajar en pro de los nuestros. O sea, hay que partir de esos principios filosóficos, Harold Richard, Miguel, Fabio Arturo y demás compañeros, para poder hacer un análisis bastante concreto y considero respetuosamente que este espacio debería prolongarse para esta discusión amplia. Ayer el presidente Petro hablaba precisamente de cómo apenas hay un 3% de afiliados en las organizaciones sindicales de los trabajadores en número general de Colombia, es decir, por abajo del margen está Colombia. Obviamente a nosotros la política de la derecha y la política de los gobiernos que han restringido los derechos de los trabajadores han hecho que los mismos trabajadores desconfíen del accionar del sindicalismo en Colombia. Ahora, se planteaba hoy en la reunión de trabajo digno y social, la reforma del decreto 1800 y la 909, que es la carrera administrativa, cómo poder hacer para que esa tercerización que tienen los partidos políticos, cuando existe en Colombia apenas 1.300.000 empleados de planta y casi 4 millones de empleados en contratación, en OPS y en tercerización, cómo hacer para que el Estado
pueda realizar esas convocatorias y darle una vida digna, un trabajo digno a los trabajadores en Colombia. Es que eso es lo que no se ha discutido. Yo creo que el horizonte del sindicalismo no se puede perder con el activismo social. En eso coincido con Miguel, pero también estoy de acuerdo cuando se habla de la generación de políticas públicas. A nosotros nos amarran demasiado en los procesos de negociación, los procesos de los que estaba hablando Fabio Arturo. Tenemos que buscar la forma de cómo poner al sindicalismo sin generarse un partido político. Porque ¿qué se ha visto con el movimiento político? Y en esto Harold está planteando un proyecto macro que habla de unos recursos, que habla de generación de política, y los sindicatos no hacemos eso. Los sindicatos somos orientadores y gestores, pero no creadores de política pública, porque eso son funciones del administrativo, del ejecutivo, para hablar concretamente con sus decretos reglamentarios y del legislativo. A nosotros nos tienen amarrados con la misma norma. Crear un sindicato o crear un movimiento sindical que sea capaz de generar esa expectativa y tenga la fuerza como los partidos socialistas en España, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, que son partidos no de izquierda, sino de ultraderecha algunos, que han logrado mover las masas en favor de, sería genial, pero Colombia no está preparado. Tendríamos que empezar a iniciar un movimiento que convenza al trabajador. Hablaba Fabio Arturo, acerca de los movimientos de primera línea. Claro, sí, eso es lógico, eso es concreto. Y hay que ser sincero en eso. La CUT y la FECODE le tiraron duro a los chinos. En eso tenemos que ser concretos y directos. Precisamente porque nosotros tenemos esa estructura sindical y nuestra política. Pienso yo que cuando como la CUT, como la CGT, como la CTC, CNT, se convierten en participantes activos de la política, se pierde la autonomía sindical. La pregunta que yo haría entonces, ¿cómo generamos esos movimientos sociales y políticos sin dejar de tener autonomía? Porque en el momento en que el cacicazgo llegue, ya lo tenemos en el sindicalismo. Y eso es lo que hemos discutido con Fabio y con Harold Richard y con Miguel en algunas ocasiones, cuando nos tomamos un tinto. Ya tenemos esos caciques, o sea, lo que toca es derribar esas fronteras, esas limitaciones y poner al sindicalismo a actuar de una manera social, pero sin que pierda su esencia. Yo entiendo a Miguel en eso, sin que pierda su esencia, sin que pierda su propósito, sus principios universales, porque podemos correr el riesgo que dejemos de ser defensores de nuestros trabajadores y nos volvamos gobiernistas, como ha pasado con otras organizaciones sindicales que nosotros conocemos ya de otro lado. Entonces yo dejo ahí porque la discusión me parece buena, me parece amplia y de todas maneras, Harold Richard, me parece interesante la postura, pero creo que es una discusión que tiene que darse a futuro, tiene que irse dando de a poco, dijo Miguel, gradualmente, proporcionalmente. ¿Cómo logramos que la sociedad colombiana, la sociedad trabajadora colombiana, pueda llegar a entender ese activismo del sindicato sin que se convierta ese activismo en una esencia política que limite el accionar del mismo? Dejo ahí, muchas gracias. Bueno, aquí ya sería un tema de reacción y miramos si hay una segunda ronda. Si hay una segunda ronda. Entonces, en la primera ronda se ha planteado el tema de la posibilidad de integrar la comunidad con los sindicatos que son parte de la institucionalidad o son sociedad civil eh, apalancada por la institucionalidad. Llámese, por decir algo, Ecopetrol, que tiene una fortaleza en términos de institucionales para soportar una cantidad de sindicatos allí, o la misma rama de la justicia o el sector de la educación, digamos, son instituciones que permiten fortalecer unos sindicatos como tal, pero las comunidades están aisladas de todo este proceso y andamiaje institucional, están totalmente delegadas. Allí no hay proceso institucional que acompañe estas comunidades.
Lo segundo que se ha hablado es sobre el tema de las reivindicaciones de tipo político y las de tipo sindical. Bueno, ahí hay una discusión sobre, en alguna oportunidad nosotros planteamos un documento sobre cómo es el inicio del sindicalismo. El sindicalismo, pero no sería objeto de hoy. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge Arturo de que entonces tocaría otra discusión sobre cómo se aborda el sindicalismo sin que pierda su esencia, pero es que la esencia implica es cómo para uno abordar un concepto sobre la esencia, tocaría es remitirnos al momento en que se creó el sindicalismo y cuál fue el objeto que le permitió la oligarquía europea, porque eso fue una creación de tipo europeo. Eh, eh, y esa esencia en Europa se da es en 1850, cuando se da después de que se derrumba toda la monarquía y la Revolución Francesa empieza a plantear el tema de la relación directa entre el pueblo con su constitución, Sí, Harold, eso nace con el liberalismo manchesteriano, pero precisamente eso es lo que hace perder la esencia. Sí, esa es una discusión que no podríamos darla hoy, pero tocaría entonces en otra sobre cuál es la esencia, que era la discusión entre cómo llegar al reino del cielo sin pasar directamente desde el reino terrenal al reino celestial, sin tener un intermediario. Pero eso fue derrotada esa posición de la Revolución Francesa y se planteó que sí se necesitaban representantes. Y la misma oligarquía europea planteó 3 representantes, que eran la iglesia, las religiones, los partidos políticos y los sindicatos como intermediarios para llegar al cielo. Pero no, yo no estoy de acuerdo ahí con que la posición que los sindicatos no era para llegar al cielo. Los sindicatos sí se plantearon como posibilidad de construir el reino celestial. O sea, no estaban aislados de la política. Bueno, pero eso es una discusión que se planteó ahí, Richard, pero sería Richard, para otra. sí, Sí. Richard, yo diría, discúlpame, a ver si de pronto planteamos la siguiente discusión nuevamente con la anuencia de los compañeros que lo están escuchando. Yo obviamente me planteo sin desconocer también mi condición política, porque independientemente de que yo hoy en día no tenga una militancia en un partido político, que yo no milito en ningún partido político, he militado, pero no milito en un partido político, tampoco milito en un movimiento político, ni tampoco soy una personalidad democrática o un grupo representativo, que es lo que mandata la Constitución. Yo en estos momentos me ubico dentro del contexto de un trabajador, un directivo dirigente sindical, inmerso en el mundo del trabajo y particularmente en el sector público. Entonces yo diría, como para interesar o pretender más o menos generar una discusión, yo diría que la pregunta a hacer es la siguiente: ¿cuáles serían las formas de organización más eficientes para atender los problemas que surgen de las nuevas relaciones en el trabajo? ¿Cuáles serían las formas de organización más eficientes para atender los problemas que surgen de las nuevas relaciones en el trabajo? Sabiendo de que hoy en día no es el mundo de hace 2 o 3 siglos, donde fundamentalmente había el fenómeno de el Fordismo, eh, de la producción en serie o del Taylorismo, las grandes fábricas, donde estaban inmersos unos obreros que se limitaban obviamente a producir, y había obviamente unos capitalistas y unos explotados a través obviamente de ese sistema que todavía subsiste a través de la relación capital-trabajo, que es el salario. Hoy en día se han generado nuevas relaciones en el trabajo. Hoy en día hay flexibilización laboral. Hoy, por ejemplo, además de nosotros que tenemos de alguna manera, la gran mayoría de los que estamos aquí, una estabilidad laboral relativa en términos, obviamente, de gozar de una relación legal y reglamentaria, de gozar de un salario, de unas
prestaciones sociales, pero hay una tercerización que igualmente sacude al mundo. Hay unas nuevas relaciones en el trabajo que el mundo capitalista impuso, donde también está el salario inmerso, porque hay quien obviamente genera un trabajo, una prestación de servicio y le garantizan un salario, porque estamos en el modo de producción capitalista. No estamos ni en la comunidad primitiva, donde había una apropiación simple de las cosas. Estoy hablando obviamente antes de la existencia de la propiedad privada. No estamos en el feudalismo, donde habían unos señores feudales, colocaban obviamente unos siervos y les garantizaban la posada a costa de un trabajo. Estamos en el modo de producción capitalista, donde querámoslo o no lo queramos, existen unos que son dueños de los medios de producción, de las empresas, del capital. Y como son dueños del capital, montan las empresas y generan obviamente unos súbditos, unos obreros que trabajan a costa de un trabajo, ¿cierto? Se les garantiza un salario miserable y le generan plusvalor o ganancia al capitalista. Incluso en el sector oficial, igualmente nosotros no somos tampoco tan privilegiados, porque si bien es cierto, no somos obreros picando piedra, porque si algo, exceptamente los trabajos oficiales de acuerdo, hay otros, pero también obviamente se explota esa fuerza de trabajo, nuestro conocimiento, nuestro saber, por unos salarios miserables. Entonces yo diría, ¿cuáles serían las formas de organización más eficientes para atender los problemas que surgen de las más relaciones en el trabajo? Porque yo no me estoy ubicando aquí en el contexto de resolverle los problemas a la humanidad. Estoy hablando obviamente de la simpleza de un presidente de un sindicato, de una federación, de unas reivindicaciones al interior de. No pretendo obviamente salvar el mundo ni salvar obviamente a- al pueblo colombiano. Esa sería, digamos, nuestra pretensión sublime, pero no, no creo que nos llegue las posibilidades en el tiempo, en el espacio para llegar allá. Entonces, ¿qué considero yo como para generar esta discusión? Hoy en día, lo coloco aquí en términos como trabajador. Hoy en día el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, porque estamos hablando de planes estratégicos, cómo Fenaltraes puede cambiar o generar unos cambios sustanciales. El artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo plantea que los sindicatos se clasifican en sindicatos de empresas, ¿cierto? Trabajadores de varias profesiones, oficios o especialidades en una misma empresa. De industria o por rama de actividad económica, trabajadores de varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica. Los gremiales, trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad, y de oficios varios, trabajadores de diversas profesiones. Obviamente, vuelvo y digo, compañeros, con las limitaciones que tenemos, porque yo no voy a salvar el mundo, yo no voy a salvar a Colombia, no pretendo obviamente resolverle las angustias, ¿cierto?, de la gente en los territorios, ¿cierto?, de un sindicato, de un simple sindicato, si no lo han resuelto, mire Petro allí, ¿cierto?, que pretende obviamente ser el Mesías, y sin embargo, obviamente, todos estos temas, obviamente, no son fáciles cuando obviamente estamos en un modo de producción capitalista en donde las decisiones las imponen desde afuera. Entonces yo diría, inicialmente, hoy se han planteado lo de los sindicatos, hablando de planes, sindicatos de rama, ¿cierto? Los sindicatos de rama, o sea, privilegiar una organización de trabajadores que agrupe a quienes laboran bajo formas diversas de relación laboral y a aquellos cuya fuente de subsistencia sea el trabajo. Estamos hablándolo en términos generales. En tal sentido, yo diría, debemos trabajar por la unidad orgánica de todos los trabajadores, ya sea en una confederación o central nacional. Y ahí que es necesario el cambio de la estructura sindical, ¿cierto? Estructura sindical, propiciando la construcción de grandes sindicatos por ramas industriales y de actividad económica. Yo diría, desde ahí los trabajadores pueden llegar a crecer, fortalecer y tener vocación de poder, ¿cierto? Como trabajadores, no que Petro nos resuelva, porque yo no creo en Mesías.
Somos los trabajadores los que en última instancia tenemos que ser el motor y de ahí que sea necesario el cambio de la estructura sindical, yo creo, propiciando grandes sindicatos por ramas industriales de actividad económica, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿qué es lo que yo diría que podríamos tener, digamos, algunas aproximaciones? Ojalá, de pronto eso no lo vemos los que ya tenemos más años o que ya pasamos del centenario de años o más. Pero si hoy en día los sindicatos, y coloco este tema para un poquito meterme en el meollo de la situación, de las pretensiones de FENALTRAE, de sus sindicatos, tarde que temprano tenemos que construir sindicatos de rama. Entonces, ojalá, y lo digo, el sindicato de trabajadores de la educación, ojalá, Sintraeducación, Azonal Educativa, todos los sindicatos, a pesar de las diferencias que tenemos hoy con FECODE, podamos construir, ¿cierto? Un sindicato de trabajadores de la educación que arrope, ¿cierto? Que arrope a los trabajadores de no solamente de la básica, sino del sector universitario, a los trabajadores administrativos de las secretarías, a las madres comunitarias, a aquellos sindicatos que hoy fluyen a través de integración social. O sea, un gran sindicato de rama de trabajadores de la educación. No le podría colocar obviamente en cintura a un gobierno, sea de derecha o progresista, porque yo no he visto aquí gobiernos obviamente radicales que uno sueña, ¿cierto? Un sindicato de trabajadores de la salud y la seguridad social, donde obviamente puedan haber un sindicato de rama de todos los trabajadores, no solamente a nivel del sector oficial, sino a nivel privado, ¿cierto? Las enfermeras, las auxiliares, los médicos, ¿cierto? Los operarios, ¿cierto? Un sindicato de rama de la administración pública. Si logramos estos sindicatos de rama, por ejemplo, de la industria manufacturera, del sector minero energético, más allá del color, si es de la CUL, la CGT, la CTC, yo no quisiera ponerle a eso un nombre, sino que eso se llame Sindicato de Trabajadores de la Educación, así grande, un sindicato de trabajadores de la informalidad y de los servicios personales y domésticos, un sindicato de rama de trabajadores de alimentos y bebidas. Cuando los sindicatos entendamos ese reto, ¿cierto? Ahí sí podemos ser poder, tomar el poder, ser gobierno, pero no en términos de nosotros en estos momentos pretenderle resolver al capital, porque yo sí no estoy a esta altura de la vida para resolver los problemas, si no lo he resuelto todavía yo ni al interior de nuestros asociados, ¿cierto? Pretender hacer autogestión y resolverle al capital los problemas que no ha resuelto, yo no estaría obviamente de esa tarea a disponer. Gracias, sería ese mi aporte como para poner otro elemento de discusión. Gracias. Ahí está John Jairo Martínez y después sigue Jesús Bolaño. Son las 7 Bueno, de la noche. bueno, don Harold, muy buenas noches a don Miguel Antonio Lazo y a todos. A ver, es decir, yo ayer estuve, eh, digamos, muy atento a la intervención del presidente Gustavo Petro y hablaba precisamente de la reivindicación a los sindicatos en Colombia, de esa, digamos, él hablaba precisamente de que había que hacerle a los sindicatos, al sindicalismo, como algo colectivo, donde se reivindicara esa labor que ejercen los sindicatos en la defensa de los trabajadores, ¿cierto? De pronto no sé si me salga de contexto y voy a hablar en nombre propio, porque, mire, hay una circunstancia. Por decir algo, la CGT, que tuve la oportunidad de tratar que en paz descanse, con don Julio Roberto Gómez. Y anoche precisamente se me vino a la mente don Julio Roberto porque vi entre los asistentes al señor, eh, al presidente de la CGT en el momento, el doctor Percio Yola, ¿cierto?
Y resulta de que acá los de la Unidad Nacional de Protección, sin haber sido sindicalizados antes, porque en el DAS no tuvimos esa oportunidad, sí tuvimos la oportunidad de proteger a líderes sindicales, a presidentes, a líderes de juntas directivas de sindicatos, del abuso, de educadores. Y entonces, en ese contexto, éramos pararrayo de las dificultades que ellos enfrentaban, tanto de seguridad como de conflictos laborales dentro de las empresas. Entonces, hablando en propiedad, por decir algo, Miguel, se fue el sonido, o Richard. Sí, decirle a Jesús, a Jorge, a John. Johairo Martínez, no sé, se le bueno, fue. sí, Ya vio. Ya. ahí me están escuchando. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor, ¿Aló? claro. Señora, Hola. ahí lo Claro, se te escuchamos escucha claro. claro y fuerte. Bueno, listo. Entonces, la unión de sindicatos, como lo mencioné, Se le fue el sonido. No se te escucha, Harold. Está hablando John Jairo Martínez. Se le fue el sonido. John Jairo, no se te escucha. escuchan. Entrecortado. Ahora sí, vuelva a ver. Bueno, voy a salirme por acá más. Por acá. ¿Me escuchan ahí mejor? Sí, ahí sí. Mejor, sí. Bueno, listo. Entonces, les decía que por decir algo, en el caso de la CGT, ellos siempre le han jugado al gobierno de turno. Cuando estuvo Álvaro Uribe, le jugaron al gobierno de Álvaro Uribe. Cuando estuvo Iván Duque, le jugaron a ese gobierno. Y ahorita precisamente también le están apostando al gobierno de Petro. Y si hablamos de sindicato, no podemos ser, digamos, los que violemos los derechos de los trabajadores. Nosotros estamos sindicalizados precisamente es en la defensa de los derechos laborales de los compañeros y no vulnerando los derechos de otras personas a través de unos contratos como el contrato sindical, que es con el fin de darle rentabilidad a una empresa y a su tiempo, a su vez, el sindicato aprovecha de esto para beneficiarse también económicamente de la mano de obra de unos trabajadores. Yo fui, es decir, testigo de eso, lo hablo porque fui testigo, aquí propiamente hablando de una empresa, no sé si lo pueda decir Leonisa, y ellos tenían un contrato sindical con la CGT o lo tienen, en una manufactura donde ellos contrataban eran mujeres cabezas de familia y las explotaban laboralmente. Yo vi eso siempre de muy mala manera, que un sindicato hablando de los derechos y vulnerándole los derechos a las otras personas. Entonces, por decir algo, hablamos de la primera línea, ¿cierto? Cuando se presentó esa circunstancia, precisamente en la reforma que pretendía hacer Iván Duque y de la cual tuvo que desistir. Pero si vemos ahorita también el gobierno actual, vemos el incremento también de la gasolina y de lo que ha surgido en un año del gobierno Petro, y no hemos visto pues que haya una oposición de la misma manera como la hubo con el gobierno de Iván Duque. Entonces, mi pensamiento es que si nosotros como sindicalistas no hablamos en ese mismo sentido de hacer un sindicato
realmente a favor de los afiliados y nos vamos por situaciones políticas, por inclinaciones políticas del gobierno, por favorecer un gobierno de turno que de pronto creíamos o creemos de que va a ser el mejor gobierno. Pues yo hoy anoche a Petro lo vi bien porque al menos habló del sindicalismo y todos los asesinatos que se han presentado contra los sindicalistas. Esperemos que eso que él habló y con la ministra de Trabajo pues se pueda lograr realmente darle a los sindicatos esa fuerza que el sindicato necesita y que nos apoyen realmente, que eso no se vaya pues en letra muerta y que podamos realmente, digamos, ser sindicatos humanos, que no violemos los derechos humanos de los trabajadores ni de las otras personas, porque es muy triste pues, digamos, de que no hagamos las cosas con vocación y como deben de ser. Esa era mi apreciación, señor Harold. Muy amable, gracias. Gracias, John Jairo. Martínez, está Jesús Bolaño y ahí hacemos un segundo cierre de la, de la segunda ronda, cerramos ahí. Jesús Bolaño, son las Bueno, 7. yo aparezco como Jesús Bolaño, soy Lucy González. Jesús Bolaño es mi hijo. Ah, pues, ¿cómo es su Bueno, nombre? Lucy González, Ah, Lucy. mi apreciado Richard. Bueno, resulta que de todas maneras es asertivo, digamos, lo que han dicho la mayoría de los compañeros. Miguel, el compañero que acaba de hablar, de Simproset, Jorge Martínez. Pues resulta que de pronto el objeto, la naturaleza del sindicato, de alguna manera, pues va enfocada principalmente a ser mediadores, porque como acaba de hablar el compañero, pues se presentan conflictos, digamos, entre el patrono o empleador y, digamos, el funcionario, el trabajador, independientemente de la naturaleza de su contrato. Entonces, de alguna manera, pues el sindicato lo que hace es entrar a mediar, a respaldar muchas veces para evitar, digamos, la violación de esos derechos y a la vez, digamos, también conseguir beneficios en esas convenciones colectivas. Entonces, muchas veces, y sería bueno, pues a veces, y de pronto yo me atrevería, y que en algunas ocasiones lo he dicho anteriormente, digamos, si es que si nos ponemos en los zapatos que nosotros mismos somos funcionarios, somos trabajadores, de que por qué yo me afilio a un sindicato, por qué Julanito, Sutanito se afilia a un sindicato. Y básicamente, pues uno, bueno, cuando se ve inmerso en una problemática, en un conflicto, cuando se siente acosado, acorralado, cuando, digamos, siente que hacen falta el cumplimiento de ciertas condiciones, todo eso, entonces, principalmente ahí se acude como a ese sindicato, como para uno tener ese respaldo. Es una de las principales, ¿cierto? Para que también les estén informando, socializando constantemente, para que los estén orientando en los diferentes procesos laborales y que pues también deben tener unos alcances, ¿no? Precisamente en la parte de asesoría y todo esto, la asesoría principalmente, que es uno de los servicios que más demanda un funcionario. También veo, digamos, que Richard también habla de pronto también en un momento ideal, digamos, del deber ser y de lo que debería ser, digamos, para también ayudar a esas comunidades. Y sería bueno de pronto que a través, como decía Miguel, a través de Biopaz, por su naturaleza, que también es principalmente asociación sindical y enfocada también a la parte del medio ambiente y también dirigida a las comunidades, pues sí sería bueno que de pronto se liderara, pues porque no está de más que cuando uno lidera comunidades y equipos de trabajo y grupos en los barrios, todo eso, ecobarrios, pues se pueden lograr muchas cosas porque se trabaja mancomunadamente y pues se pueden hacer gestiones para conseguir y mejorar como cada vez a partir de un diagnóstico de esa comunidad.
Pero entonces, ahí lo que quería también, digamos, como enfatizar un poco en lo que es la naturaleza del sindicalismo, por eso se compone por muchos factores, que las negociaciones, porque se están negociando esas condiciones, esas convenciones colectivas, y pues también lo de los conflictos laborales que se presentan, ¿cierto? Evitar la violación, digamos, porque muchas veces el trabajador desconoce y por lo menos ya el líder sindical está un poco más inmerso y que actúa, como les digo, de mediador también ante los diferentes casos y todo eso. Y va en pro, en beneficio de esos afiliados, que obviamente si uno se afilia a un sindicato, pues espera ese respaldo de ese sindicato. Era eso, muchas gracias. Muchas gracias a Lucy González. Yo voy a hacer un cierre aquí y miramos si hay una segunda o si no, ahí cerramos. Yo estoy haciendo aquí un apunte y mañana les envío el acta de la reunión, pero digamos como tratando de poner posiciones sobre el tema. Ya había hablado sobre el tema de la relación entre las organizaciones políticas y las organizaciones de masas. Colombia ha tenido una rica tradición de organizaciones de masas, organizaciones sindicales, organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, y no se han caracterizado por dividir las organizaciones gremiales de las organizaciones políticas, sino todo lo contrario. Digamos, esa teoría de dividir partidos de sindicatos, esa es una teoría básicamente para restringir el movimiento campesino, indígena y obrero. Lo que se ha visto es que los movimientos más potentes son los que precisamente no hacen esa división, ese como estancos entre partidos y organizaciones demás. Incluso en Europa, en la época de 1920, 1900, se dio una discusión entre los obreros del Partido Socialdemócrata de Lenin con los partidos de Inglaterra, donde estaba el Partido Laboralista, pero el Partido Laboralista era una cáscara. El verdadero movimiento obrero de Inglaterra era la Central General de Trabajadores. Y sobre eso construyeron el Partido Laboralista. El Partido Laboralista era como la cáscara, pero la esencia, la yema, el huevo, como tal, eran las centrales trabajadoras, ¿cierto? Entonces, en Europa no se da eso de la división. En Colombia tampoco se da eso de la división. La central unitaria de trabajadores en sí es el esqueleto, o sea, que sabemos que el núcleo es FECODE, pero FECODE es la esencia del partido del Polo Democrático, por ejemplo, y de otros partidos. Entonces, nosotros plantearnos una teoría de división del sindicalismo de los partidos políticos no es propio ni de Colombia ni de Latinoamérica. Por ejemplo, si usted mira en Colombia en la historia, la ANUC, que era un movimiento campesino, fue de los movimientos más potentes que planteó la reforma en el campo. Si nosotros planteamos sindicatos donde nos aislemos del campo, por ejemplo, restringidos solamente al tema de Bogotá y de dos o tres ciudades, eso, o sea, en términos de crecer, eso antes nos va a limitar. Bueno, puse ahí dos ejemplos, pero podría poner muchos más ejemplos. Por ejemplo, en la época de Jorge Eliezer Gaitán, las ligas campesinas, ¿sí? Pero eran los partidos. Si no hacemos eso, ¿qué es lo que pasa? Los partidos siempre van a llegar a cooptar a los sindicatos, a cooptar a los movimientos de campesinos. De hecho, por ejemplo, una de las propuestas de Petro ayer y todo eso era empezar a movilizar a los campesinos por las reformas. Es que las reformas que estamos planteando son reformas democráticas. Yo no sé cómo se plantea que son que los partidos no pueden estar unidos con la política. Eso no, o sea, no se ve en la realidad. Eso yo quiero cerrar con eso, o sea, no quiero cerrarme, perdón, no quiero cerrar con eso, sino que eso implica un debate adicional, como lo planteó Jorge Arturo y varios compañeros, de que vamos a plantearnos, me parece positivo que planteemos la discusión sobre la esencia del sindicalismo, porque la esencia del sindicalismo no es algo que sea sagrado, de hecho, cómo se creó como tal. Entonces yo cerraría ahí, no sé si no veo manos levantadas, eh, haría un documento, ahí hay una encuesta que se rotó, no alcanzamos
pero la idea es que la encuesta la rotemos para mirar, digamos, cómo se piensa desde las regiones estos temas de planeación y de organización. Entonces, la propuesta, compañeros, es que este documento es un documento solamente motivador, donde hay unas discusiones, por ejemplo, lo que plantea Miguel de las ramas, la discusión de las ramas. Esa discusión es interesante, pero no en el sentido del gremio, porque ahí sí hay discusiones sobre gremio y sindicalismo, porque el sindicalismo se construye en lucha contra el patrón o de las relaciones laborales, entonces no podríamos ahí hablar de que somos del gremio de transportadores. Ahí sí cambia como tal mucho la discusión de esencia. Pero no es que esté debilitando la posición de Miguel, o sea, me parece correcta, pero en el sentido de, nosotros lo planteamos en el documento como la discusión de los trabajadores de servicios, de los inspectores de movilidad, los inspectores de catastro hacia la función pública. O sea, esa es una discusión no de rama, como la plantea la CUT, sino la discusión de fortalecer la función pública del Estado Social de Derecho. O sea, ya no es de rama ni de sector. Entonces, yo creo que esas discusiones serían para abrirlas en la próxima discusión, la discusión de la esencia del sindicalismo y la discusión sobre por qué debemos construir discusiones de tipo de misionalidad, función pública, eso. Y el tema de la comunidad, varios compañeros hablaron de que sí hay que hacerlo, o sea, el tema de la comunidad, si lo mismo desde FENATRAES, pues yo creo que muchos compañeros nos sentiríamos por fuera de todo el trabajo de FENATRAES. Entonces están esas tres debates, que tocaría armar una nueva discusión sobre esos tres temas. Entonces ahí cerraríamos. Si alguien quiere algo más, pero ya pues son las 7:10 y pues yo quedo comprometido a enviarle los documentos de hoy y la encuesta que está circulando. Y en la próxima reunión con los demás compañeros que están aquí, pues solicitaríamos entre los compañeros que estamos aquí, la mayoría bueno, no, si faltan varios, una nueva reunión para hablar de este tema como punto 2. Dejamos así, compañeros. Asistencia. Sí, perfecto, Richard. Yo pienso que yo diría que como más o menos sobre esto de las perspectivas funcionales, organizativas, pues las inició inicialmente el compañero Segundo Salas Berrío de Azodes el viernes anterior, el 8, ¿no? 8 de septiembre. Hoy, pues, el compañero Richard. El 22, para su información, eh, hemos hablado con Nelson Mosquera, el compañero vicepresidente de Simproce de Cali. Igualmente, él nos va a hacer como una gran referencia de cómo se inició, cómo se organizó, la perspectiva obviamente de Simproce. Incluso aquí está John Jairo Martínez, que sería bueno en esta lluvia de ideas. No sé, John Jairo Martínez, si nos puedes colaborar también el día viernes, eh, con la experiencia que tiene el compañero John Jairo Martínez, que viene desde el extinto DAS, eh, antes del 2003, ya son prácticamente casi 20 años, como se crea la UNP. Es el compañero John Jairo Martínez, no sé si me está escuchando, de Sí, don pronto Miguel, claro, junto claro que con sí. Nelson Mm. Mosquera, que quedó comprometido. Yo sé las dificultades, incluso el mismo Nelson me decía, no, yo 3 horas no me voy a quedar allí, porque tú sabes, Miguel, que nosotros con el trabajo, y él es como, tiene un proyecto, es un empresario, no es un líder sindical ni líder político, sino un empresario. Y tú sabes que eso desgasta y no es fácil, obviamente, uno desprenderse de esas obligaciones, pero yo puedo, obviamente, echar el cuento, me dice más o menos unos 30, 40 minutos. El compañero John Jairo igualmente de pronto nos puede colaborar, no sé, en esto que es exploratorio, ¿no? Sobre aspectos organizacionales, funcionales, a nivel de planes, cómo nos pensamos, cómo nos repensamos, sobre qué debes y cómo debe obviamente proyectarse una organización sindical, etcétera.
Yo no sé si de pronto John Jairo, igualmente para el día 22, viernes 22 de septiembre, nos pueda colaborar. Y yo diría, entonces, Richard, que ese mismo día podemos seguir alimentando esta discusión, Richard, el viernes 22. No, no sé si Richard nos escucha. Pues, Eh, si hay espacio, pues yo traería como algunas conclusiones de la encuesta Listo, listo, entonces hagamos eso. Nelson sobre, Mosquera, John Jairo, que igualmente nos puede aportar, Richard, y culminamos esta sesión el 22 y el 29 que cae, este módulo terminaría el 29, este módulo séptimo, sobre lo que hemos llamado vivencias, expectativas, devenir, cómo nos creemos, obviamente, estos aspectos organizacionales, funcionales, de planificación a nivel de los sindicatos, obviamente teniendo también como elemento central la organicidad de Fenaltraes y de los mismos sindicatos que son filiales. Entonces, el 29 podemos continuar eh, con otras experiencias. Ya está la de Azodes, estaría obviamente la de Richard, que ha venido planteando el día viernes de Simprocé, y yo diría, a ver si el 29 voy a animar a los compañeros agentes de tránsito. Creo que aquí está Gilbert, ¿cierto? Ahí está José Luis Morales también, ¿cierto? Y creo que hay varios compañeros agentes de tránsito de Cali. Sería bueno que también yo sé obviamente por experiencia que los compañeros eran tercerizados, provisionales, y en su momento dado se generaron precisamente en aras de ganar el fuero sindical, de cierta manera, cierta estabilidad para que no lo sacaran de la empresa, en este caso de la Secretaría de Movilidad, y entonces nosotros fuimos partícipes del desarrollo de una cantidad de sindicatos que hoy existen todavía, Azotran, Azotrambit, Sinagé, Sinagelial, Centrat, los compañeros igualmente de Sinapro. Entonces son como 7, 8, 9 sindicatos de agentes de tránsito que perfectamente nos pueden también dar a conocer su experiencia. Entonces sería así, no sé qué dice Richard. sí, yo solicitaría, digamos, que en la reunión de comité aprobemos eh, los lineamientos de lo que sería una escuela de organización donde se involucran tres aspectos. Uno, que es el tema de la división de trabajo, que es un aspecto principalísimo dentro de una organización. El aspecto de la igualdad para que participen todos los sindicatos en condiciones de igualdad. Y el tercer aspecto, el tema de la planeación como un aspecto fundamental dentro de cualquier organización y cómo lo incorporamos, cómo hacemos lo que decía Ártica, incluso Miguel decía el tema de cómo respondemos a los retos del sindicalismo. ¿Cuáles son los retos del sindicalismo? Entonces, uno de los retos es cómo hacer a través de la planeación y no simplemente a través de los pliegos de reivindicaciones que son importantes en términos de la legalidad, pero los planes de vida, los planes estratégicos son parte de la institucionalidad también. Entonces, ese es un elemento que estamos solicitando, que se incluya ese tema de los planes de estratégicos, no solamente los pliegos. Entonces, eso estaría para la próxima del 22, dentro de 8 días. Estaríamos trayendo una propuesta, digamos, más concreta sobre esos tres temas. Perfecto, sí, Richard, entonces estarían los compañeros de Simprosec, que es una cosa, digamos, de 30 minutos, me dice el compañero Nelson. Ahí entraría también de alguna manera pues a coadyuvar en su experiencia Jairo Martínez de Ciprocé. Yo que, o sea, la idea es como que los compañeros nos enuncien cuál fue el origen, los desarrollos, cuál es la organicidad, el funcionamiento de Simprocé, cuáles sus objetivos, sus principios, sus fines, sus planes. Es más o menos esa experiencia retomarla.
Y por supuesto, Richard, para acabar de culminar con estas conclusiones y la parte que plantea él, el 29, que cerraríamos este capítulo, miraríamos lo de los agentes de tránsito. Yo no sé aquí, ya que están, creo que aquí, a ver, mirando aquí Eh, los, don Miguel, sí, 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 mire, escuchamos. le cuento algo, mire. Yo siempre he preservado el conducto regular y le agradezco de antemano la invitación y se la acepto, pero ante todo hoy hace presencia el compañero Gustavo Marín, que es el presidente de la subdirectiva acá en Medellín, y Gustavo tiene demasiada experiencia, primero, más que yo en el campo sindical. Lo segundo, creo que somos fundadores de Simproce ambos y estuvimos ambos desde el DAS. Gustavo pues nos puede aportar mucho y quiero contar ¿Está pues con él. Gustavo? Con él está Gustavo, Gustavo Marín está en este momento Ah, bueno, conectado. Gustavo. Sí, sí. Gustavo, no sé si de pronto entonces el día 22, ya sí es que no había visto al compañero Gustavo Marín, si el 22, el viernes, junto con Nelson, que también tiene esa experiencia, pero como dice John Jairo, que Gustavo y John Jairo vienen desde el DAS y obviamente tienen esa experiencia orgánica, organizativa, funcional, si de pronto nos puede descontar esas experiencias, esas vivencias, compañero Gustavo. Buenas noches, ¿me escucha? Aló, buenas noches. Sí, lo escuchamos, Gustavo. Sí, lo Bueno, escuchamos. buenas noches para todos, para el expositor Harold, doctor Miguel Lazo, pues un saludo muy especial. Bueno, pues la participación, lo que pasa es que hoy estoy en servicio, entonces me dificulta pues el tema de la participación, porque en este momento pues estoy laborando y pues prácticamente pues todos los viernes funcionamos hasta altas horas de la noche. Entonces se me dificulta un poco el tema de la participación y entonces claro que con mucho gusto pues, pero lo que pasa, don Miguel, es que como con los problemas de servicio, pues yo sé, participaría el 22, pero no me puedo como comprometer por el tema del servicio. Entonces también invito pues al compañero John Jairo Martínez que él pues los días viernes se le ha facilitado la conexión y la participación eh, y respetando pues el comentario que hace pues con el tema del respeto ahí pero también quiero invitar al compañero Martínez pues que ha hecho unos aportes muy importantes. Entonces, don Miguel, quiero reiterar pues, Perfecto, en la manera que el 22 pueda participar, claro que lo haré con mucho gusto. perfecto, gracias, gracias. Entonces sí, ahí nos ayudamos todos. No sé si Fabio Arturo Sí, levantó la señor, mano. sí tengo una Sí, inquietud. El compañero Harold comparte una encuesta, un formato de encuesta en el chat. Ya intenté ingresar, pero me pide acceso. Entonces me imagino que eso mismo le va a pasar a los demás compañeros para que lo configure y que cualquiera de ah, nosotros ya, podamos ya. acceder. Miriam, perfecto. Yo no sé si está Miriam como anfitrión o no sé si el mismo Richard Harold es anfitrión, yo no sé. Y también dejar los datos para efectos de la certificación de asistencia, ¿no? Pero pues ya vemos ahí a Richard Harold, Fabio Arturo, entraron unas 30 personas, John Jairo Martínez, Adriana Orjuela, Ana Milena Porras de Central, Consuelo Mejía, Daniel, Domingo José de Azodes, Genil Manuel Arrieta de Azodes Cincelejo, Gerardo Muñoz, Gladys Álvarez de Educación, Gustavo Marín de Simproce, Sámara, entiendo que Azotrambil, la compañera de los agentes de tránsito, Trago, compañera Lucy González, Jimmy Vanegas, José Luis Morales de Sinaje Sinajepial, Carlos Torra de Simprocé, Santé de Sinajet, Sara Vélez de Azode, Segundo Sala Berrío,
Sodes, Wilber. Wilber, no sé si nos escucha Wilber. Ruiz. No sé si nos escucha Wilber para que el 29, igualmente el viernes 29, nos puedan comentar sus vivencias, experiencias, compañeros agentes de tránsito, cómo se organizaron, etcétera, para el 29. Bueno, no sé si no hay más, entonces, compañero Richard, pues cierre la sesión. Hay una preguntita. Buenas noches para los Sí, compañeros y las compañeras. Eh, una consultica nomás. Lo que Sí, pasa es que yo abrí el formato, pero ahí no habla del pueblo del Pacífico. Habla del Caribe nada más, pero no del Pacífico. Entonces, en la bueno, encuesta bueno. solamente habla de los afro, pero del Caribe, no habla de los del afro del Pacífico. Bueno, Richard le Para que responde. interesante, Sí, sí. Richard. Listo, entonces eso lo debatimos como un punto adicional para la próxima reunión. Entonces ya irían 4 puntos para... Yo anoté y yo envío el acta y entonces el compañero diga, no, este tema no se habló, entonces necesitamos que se profundice este tema. Entonces ahí metemos este tema de los pueblos afro del Pacífico. Bueno, entonces compañeros, yo voy a cerrar ya la reunión. Ya ahí dejé el nuevo link. Ya el compañero Fabio pudo diligenciar la asistencia. Entonces ahí entonces voy a dejar un rato prendido para que ustedes puedan Y ingresar. deje prendido el para que los compañeros diligencien la Entonces, encuesta. Listo, hasta pronto. listo. Pero entonces ya paro aquí la grabación y muchas gracias por su asistencia, por su interés. Y yo sé que de aquí van a salir cosas muy grandes, muy buenas para todos y para que seamos un país inclusivo donde no dejemos a nadie por fuera de este construcción de la que llamamos la construcción de la plurinacionalidad, un evento que no se ha dado desde la independencia y incluso desde 1490, donde no se reconocen los diferentes pueblos de Colombia. Muchas gracias, aquí detengo la grabación.